Bueno, regresamos aquí en Hoy Tu Mejor Momento. Y ahora con la sección con Gaby Ruiz vamos a platicar sobre temas de psicología, sobre temas de potencialización personal, sobre temas de emociones. Ahorita estábamos platicando sobre esta secuela pospandemia, esta secuela emocional, pero también estaba platicando sobre los síntomas que emocionalmente y obviamente a nivel biológico estamos viviendo como sociedad. Y muchas de las personas que probablemente pasaron por circunstancias adversas o circunstancias muchísimo más fuertes, traumáticas, por ponerle un nombre, pueden estar presentando síntomas de estados de ansiedad elevado. Y esos estados de ansiedad elevado a veces se presentan como síntomas muy físicos, muy fisiológicos, y podemos pensar que esto que nos está sucediendo realmente tiene que ver con algo biológico. Por ejemplo, la palpitación, el ritmo cardíaco acelerado, la sensación de no poder respirar, sentir un nudo muy fuerte en la garganta, la sensación inequívoca de que algo malo va a pasar. A veces esta opresión en el pecho puede ser tan fuerte que yo piense que me va a dar un ataque un infarto, perdón. Y van a urgencias o van a un hospital y le dicen que lo que pasa es que está teniendo estrés elevado. O bien le dan ya el diagnóstico de un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, que también se le llama un estado paroxístico de ansiedad. Paroxístico significa así como muy rápido y de repente. Bueno, todos estos síntomas acompañados de las situaciones que estuvimos viviendo pueden crear después una sensación de constante angustia, y esta sensación a la larga puede llevarnos a sentir que estamos deprimidos o en ocasiones empezamos a escaparnos de los espacios donde sentimos esa sensación extrema de ansiedad, y en ocasiones sucede que aquello de lo que estamos haciendo dejamos de tener ganas de hacerlo o evitamos los lugares donde nos pasó, y probablemente nos pasó en el lugar donde laboramos. Y de ahí comienza esta sensación de, bueno, a lo mejor ya no me gusta lo que hago, quizás estoy muy estresado por el trabajo, quizás estoy muy estresado por las situaciones que estoy viviendo dentro de la empresa o dentro del negocio o dentro de la sociedad en la que esté. Yo lo que les planteo o les quisiera plantear en este momento es que traten de ver o de observar si parte de todos estos síntomas que están sintiendo en este momento tienen que ver o se iniciaron o son posteriores a los efectos post-pandemia. Muchas veces puede ser que desde antes, a inicios de la pandemia, ustedes ya sintieran esta sensación, y bueno, ese es un replanteamiento de la forma en la que desean o deciden que quisieran hacer más adelante. Sin embargo, cuando los efectos de la pandemia nos llegan a este nivel biológico, viene también otro de estos mismos problemas que son psicoemocionales, muy lógicos de vivir por el estrés tan largo, y tiene que ver con el burnout. El burnout, se ha utilizado este término en espacios laborales, sin embargo también tenemos otro término que es el desgaste emocional. Y este desgaste emocional quiere o significa que todos tenemos una cantidad de energía para poder responder a situaciones de vida que se nos van presentando, obstáculos, problemáticas, el día a día. Sin embargo, cuando hay demasiados eventos a los que tengo que responder y estos eventos son repetitivos o van cambiando, me tengo que adaptar, pues bueno, hay una cantidad de energía que puedo brindarle a esta respuesta. Sin embargo, cuando yo no tengo o cuando la situación se volvió demasiado intensa o yo no tengo los recursos, digamos, para poder enfrentar tantas problemáticas, hay un desgaste interno. Y este es un desgaste emocional. Este desgaste emocional da también ciertos síntomas. Entre ellos puede estar, como lo dije en un momento anterior, un ataque de ansiedad, pero también puede estar trastornos del sueño, sensación de desmotivación, desgano, poderme sentir muy agotado, no tener
esto que hablaba sobre el sueño, que es cuando o bien no puedo dormir, o bien me estoy levantando muchas veces por la noche, o estoy teniendo periodos muy cortos de sueño. Hay marcadores muy biológicos, por eso les comentaba que es un problema, o esta problemática del estrés prolongado tiene que ver también, no nada más con nuestra mente, sino también con nuestra emoción, pero más que nada con nuestra parte biológica. Y por ello hay que atenderlo. También conocerlo, porque en estos burnout o estos desgastes emocionales que suceden, o este desgaste emocional que sucede, lo que lleva a veces a hacernos pensar es que aquello que estamos viviendo, aquello que estamos haciendo ya no nos gusta y queremos cambiarlo, decidimos que en ese momento mejor vamos a hacer otra cosa, mejor vamos a irnos un año sabático, ¿no? O vamos a cambiar de trabajo, nos vamos a salir de ahí, vamos a hacer otro nuevo proyecto. Y ahí, en ese momento, yo les planteo que paren, o les propondría que paren, que piensen bien qué está pasando, si es realmente que están desgastados, y entonces más bien es toda la sintomatología biológica, o en la realidad eso que están viviendo ya no les gusta. Otro de los temas que también suceden en este momento para nosotros es la percepción del futuro. Y entonces, después de haber vivido un evento o un incidente tan prolongado y profundo, la percepción del futuro se empieza o se comienza a ver de una manera más caótica o más problemática, o la sensación de estar en peligro o que puede pasarnos algo negativo. Esta percepción, que se llama catastrofización, también es común después de haber vivido periodos largos de estados de ansiedad. Pero la pregunta ahorita sería, bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo podemos, primero, cómo sé que estoy viviendo esto? Y son los síntomas que comenté. Pero después son el cómo puedo resolverlo, porque finalmente todo ello, y de esto trata este programa, el programa de hoy, cómo puedo resolverlo, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo quitarlo, cómo puedo darme cuenta, que es esto lo que me está sucediendo y no tanto las situaciones externas. Bueno, el cómo tiene que ver con mi planteamiento en las conferencias que doy. Les comento que existen 5 pilares internos. Entre estos pilares que tenemos internamente, podemos revisarlos, y al revisar cada uno de ellos podemos encontrar la ruta de qué es lo que me está sucediendo en este momento y por dónde puedo comenzar a trabajar. Bueno, estos 5 pilares tienen que ver con el cuerpo. Los voy a comentar más adelante en el siguiente bloque. El cuerpo, después viene la parte emocional, después viene la parte mental, luego la parte de las conexiones y finalmente la parte del alma. Así les llamo yo a estos 5 pilares internos. Cada uno de ellos se involucra entre ellos para darnos quién nosotros somos y cómo nos sentimos en este momento. Ahora, podemos revisar cada uno de estos pilares y darnos cuenta en qué área es donde me estoy sintiendo más incómodo o estoy teniendo más problemáticas, y después ver qué está sucediendo, sobre todo en la parte de mi mente y mi emoción, porque yo sí puedo manejar mi mente para que mi emoción pueda sentirse mejor. En ciertos casos, como dije en el pilar del cuerpo, hay que trabajar con la parte biológica, porque es curioso, a veces hablamos mucho de la emoción y los sentimientos, pero no entendemos que también la biología nos afecta a la parte emocional y viceversa. Y así como la mente está unida irremediablemente a la emoción está unida irremediablemente a la mente y por esto al cuerpo, porque la emoción se siente ¿en dónde? En el cuerpo. Y entonces, aquello que pienso o aquello que viene a mi mente, si yo imagino un escenario catastrófico, mi cuerpo va a reaccionar como si realmente ese escenario estuviera presentándose en este instante, y por lo tanto va a afectar mi organismo. Mi corazón va a latir, voy a sentirme mucho más angustiado, y mi mente, lo curioso de esto es que se vuelve una espiral
mi mente va a volver a seguir pensando en escenarios catastróficos, porque recuerden que a veces esas imágenes o esas ideas catastróficas ni siquiera tienen un fundamento, entonces por eso no puedo resolverlas y empiezo a pensar que seguramente sí. Aquí tiene que ver algo que es la probabilidad versus la posibilidad. Generalmente un estado catastrófico a futuro, estoy pensando en posibilidades, pero no en la probabilidad. La probabilidad es aquello que me marca que sí puede ser posible en un porcentaje. Y entonces, bueno, pensamos que todo lo que puede ser posible me asusta el día de hoy, pero no es probable. Entonces, en la gente que hemos vivido estados de ansiedad elevados y llevamos tiempo sintiéndonos así, nuestra mente nos lleva a buscar estos peligros que no son peligros reales. Por eso, al no ser concretos, no les puedo dar un cauce, no los puedo anotar, digamos, de alguna forma. Y esto me lleva a que mi cuerpo sienta más ansiedad y mi mente se vuelva más obsesiva. Entonces, esta es una de las formas en las que, primer punto, podríamos trabajar. Ver qué tanto mi mente está pensando de forma obsesiva. Bueno, recuerden, estamos en el 38 13 13 55 para que nos llamen y regresando, seguimos platicando sobre cómo resolverlo. Aquí de regreso en Hoy tu mejor momento. Estamos platicando sobre temas de ansiedad, de cómo nos afectó tanto emocional como biológicamente y como psicológicamente la pandemia, el estrés prolongado que estuvimos viviendo. De hecho, vamos a estar platicando en esta sección cada 15 días sobre temas de psicología, de estrés, de felicidad, sobre todo, de cómo ser feliz y por qué no es uno feliz en ciertos momentos, sobre todo con lo que está haciendo. Y bueno, aprovecho para agradecer a Alma Rodríguez, que nos saluda y nos dice que es un buen tema. Muchas gracias, Alma, qué gusto que te guste. Claudia Elena también, muchísimas gracias. Aquí nos hizo una pregunta, que cómo sé que es ansiedad cuando se siente muy constante, porque ya me dijeron que no tengo nada más que ansiedad. Mira, Claudia, la ansiedad tiene que ver con ciertos estados en los que sí, claro, hay síntomas, como me pusiste, bueno, es que siento como hormigueo en las manos, y estoy sintiendo como una sensación de presión en el pecho, y yo estoy sintiendo que sí tiene que ver algo con el azúcar, pero parece ser que ya te hicieron exámenes. Al ir con un médico, que es el principal con el cual hay que acudir en el momento que sentimos que es algo biológico, cuando él nos dice en su diagnóstico que es un estado de estrés, generalmente tiene que ver con estados, obviamente, emocionalmente de ansiedad. El estrés es fisiológico, o sea, el cuerpo está estresado, pero la emoción que subyace a esto generalmente tiene que ver con preocupación o con estados de ansiedad, pero por los síntomas que me dices y el comentario que me haces con respecto a lo que te dijo tu médico, pues bueno, sería que hay más bien un estado de ansiedad. Cuando estás en esa sensación, sería interesante que pudieras observarte qué está pasando por tu mente. ¿Cuál es el escenario que está pasando por tu mente? ¿Qué tanto estás pensando en tu cuerpo? ¿Qué tanto estás poniendo demasiada atención a las palpitaciones de tu corazón? Y aquí como también me pones esta sensación de hormigueo y de mareo que sientes en el cuerpo. Generalmente, si yo pongo mi atención en mi cuerpo, entonces la sensación, hay algo que se llama propiocepción, se hace más grande. Y esta sensación, bueno, hace que mi corazón lata más rápido y que los síntomas se hagan muchísimo más intensos y más profundos. Y mi mente tienda a pensar que está en peligro, porque la mente, chamacos, lo que hace es protegernos. Y hay una tendencia muy natural, digamos que biológica, para pensar en qué riesgos pueden haber para que yo me tenga que proteger. Bueno, también Juana Valdés nos comenta por qué se da la esquizofrenia y si se puede curar.
Bueno, finalmente la esquizofrenia como tal es un trastorno que es fisiológico. Habría que saber cómo fue el diagnóstico y esto lo trabaja o a quien le atañe es a un psiquiatra. La esquizofrenia en sí es un trastorno biológico, como lo comenté, y los trastornos biológicos se pueden estabilizar, por supuesto. Pueden estabilizarse, los psiquiatras son quienes medican y quienes dan el tratamiento, que es medicamentoso, y bueno, también se puede dar terapia para estos pacientes, sobre todo para que puedan ir caminando y tengan mayores habilidades de enfrentamiento eh, durante los periodos de su vida, que sí es importante. Espero que haya contestado, mi querida Juana. Y bueno, también Aarón Ramírez Arana, le mandamos muchos saludos, nos manda a saludar, muchas gracias. Y bueno, continuando con el tema, estábamos platicando sobre por qué la ansiedad. Voy a aprovechar un poco lo que acaba de decirnos nuestra querida Juana Valdés, y es, la esquizofrenia es un trastorno bioquímico, biológico, que tiene una sintomatología, pero ya estamos hablando de un trastorno biológico, una enfermedad. ¿Ah? Eso es distinto a los estados de ansiedad que podemos vivir todos los seres humanos. De hecho, parece ser que la población del 2019 al 2022 hemos elevado 3 veces más las posibilidades de tener estados de ansiedad o depresión que lo que se tenía en el 2019 antes de la pandemia. Por eso la importancia de hablar de estos temas. ¿Para qué? Para informarlos, para que ustedes sepan qué pueden estar pasando. También existen temas muy biológicos con la ansiedad, como puede ser la colitis, la gastritis, el dolor de cabeza, el dolor muscular. Todas las itis tiene que ver con la inflamación. Y la inflamación en muchos casos puede tener antecedentes de estrés. Entonces, se sabe que también el estrés afecta parte de la regulación del sistema inmunológico. Bueno, hablamos en el bloque pasado sobre cómo poder manejar estos estados de ansiedad, ya sea que tengan un ataque de pánico, o bien que estén en un burnout, o bien que estén en un desgaste emocional y que el síntoma principal sea la ansiedad. Les comentaba que había que ver qué está pasando por nuestra mente. En ese momento, lo principal o lo más seguro es que el pensamiento que tenga va a ser algo malo está pasando, claro que me voy a infartar o por qué no, me voy a volver loco, o bien qué peligro cercano puedo tener. Vamos a suponer que a lo mejor yo no estoy sintiendo que me voy a volver loco porque no es ataque de pánico, pero sí que estoy en un estado de ansiedad y me vuelvo un poco paranoico. Entonces empiezo a pensar que el de al lado algo trae contra mí, o me van a correr de la chamba, me equivoqué, o voy a llegar tarde y empiezo a sentir más ansiedad. Bueno, estos estados lo que hacen es que mi mente se vuelva muy obsesiva, y esta obsesión quiere decir que esté repitiendo en mi mente ciertos temas que me preocupan una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué es lo que sucede? Como lo comentábamos que la parte biológica es importante, estoy activando mi sistema límbico y a su vez a mi sistema autónomo. Entonces, ¿qué hago? Pues la sensación de ansiedad va a elevarse. ¿Qué puedo hacer para trabajar con esto? La meditación, yo sé que muchos de ustedes han escuchado este tema, pero fíjense, la meditación, hay algo que se llama mindfulness, que es la atención plena, y es poner mi mente en algo que sea fuera de mí o que sea mi respiración en ciertos casos o fuera de mí. ¿Para qué? Para que mi mente pare un poco y también para que me dé cuenta de los pensamientos que están causándome este estado de mucha ansiedad. Digamos que vamos por pasos. El primer paso sería aprender a parar la mente por medio de la meditación o bien por el mindfulness. O, digo, hay muchísimas aplicaciones que pueden ustedes encontrar en medios gratuitos, pues, para entrenarse. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que comenzar a hacer meditación en momentos donde me siento tranquilo.
Cuando medito en momentos de tranquilidad, es muchísimo más sencillo que yo pueda seguir la meditación y no me distraiga. Entonces, ya que siento que puedo meditar o que estoy haciendo mindfulness, esta atención plena más constantemente, que me es más sencillo a partir de que estoy más tranquilo, entonces puedo utilizarlo cuando me siento un poco nervioso o lo hago sistemáticamente 2 veces al día. Esto hace que contracondicione mi biología y aprenda mi cuerpo a parar, a tranquilizarse. Esa es una. La otra es que también voy a aprender qué está pasando por mi mente, porque de alguna manera al poner atención en algo diferente a lo que me preocupa, lo que hago es parar lo que me preocupa y por lo tanto me relajo. Entonces, fíjense, cuando se den cuenta que hay un tema que les está preocupando al estar haciendo la meditación y que los lleva para allá, imaginen que ese que les está diciendo cuidado, cuidado, es peligroso, imagínense lo que es como si fuese un personaje interno. Ese personaje interno les dice, este tema te preocupa. Y entonces, al darme cuenta que ese tema es como si fuese un personaje, lo que voy a hacer es aislar lo que me dice o aislar lo que me preocupa. Recuerden que estamos hablando de temas que me preocupan, hipotéticos a futuro, catastróficos, donde no existe la certeza de que eso suceda. Es como si fuera un invento mío o una fantasía negativa a futuro. ¿Okay? Esa es la segunda parte que puedo utilizar. Vamos a suponer que varios de ustedes me digan, yo ya lo he hecho, ya he meditado, pero veo que hay pensamientos, pero ¿por qué no? Sí va a pasar, porque posiblemente sí existe la posibilidad de que suceda. Bueno, ahí entonces vendríamos a debatir ideas. Quiere decir, dime la realidad de que eso va a pasarte. Pero acuérdense, no me digas la posibilidad. Posibilidad siempre hay. Dime la probabilidad. Oye, es que imaginemos que ahorita voy a salir de aquí de la radio y me voy a tropezar. ¿Qué posibilidad hay? Pues sí hay posibilidad, pero ¿qué probabilidad hay? Bueno, si estoy atenta, estoy viendo los escalones y sé que tengo que bajar 3, 4 escalones, no me ha sucedido en los últimos 15 años, pues la probabilidad de que eso pase es muy pequeña, ¿ok? Espero haber explicado que es posibilidad contra probabilidad. La gente con ansiedad confunde, chamacos, confunde la posibilidad con la probabilidad. Entonces, una forma de parar mi mente es el mindfulness o la meditación. Y la siguiente es observar qué pensamientos catastróficos están y después debatirlos. O bien, vamos a suponer que ustedes me dicen, no, sí. Es que como ya me pasó, me acaba de pasar, pues es que tengo la certeza de que eso va a suceder. Yo ya después les comentaría, siguiente paso es, ¿qué pensamientos me sirven y qué pensamientos no me sirven? Si yo todo el día estoy pensando en que lo que me pasó hace 15 días me puede estar pasando los próximos 20 años, mi mente me está llevando a eso, a ese estado de los 15 días. Entonces, el aprender a parar la cabeza y aprender a decidir qué pensamientos me sirven y cuáles no, son importantísimos. Poco a poco vamos a ir platicando de esto. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta que a lo mejor tengo como un hábito, un mal hábito de estar pensando en cosas negativas, cosas como preocupaciones, ¿no? Es que es muy aprensiva, esta palabra nos encanta luego, es que es un poco aprensiva. Esa aprensividad tiene que ver con alguien que piensa mucho en cosas futureando y feas, o se la pasa pensando en el pasado, en cosas terribles, y entonces pues a futuro le va a llegar. Entonces, vamos aprendiendo también a ver qué estilo de análisis o, perdón, de pensamientos estoy teniendo. Es que me voy a llevar la chamarrita porque no vaya a ser que vaya a llover cuando no ha llovido y no es época de lluvias, pero esta posibilidad de que puede pasar, entonces me llevo la chamarrita y la ando cargando. Entonces, la siguiente sería revisar mi estilo de pensamiento. ¿Tengo un hábito? Es como, por ejemplo, los hábitos de pensamiento son, por ejemplo, como si hablamos
del tono de voz que tiene un español, la forma en la que habla, el ceseo, ¿no? Su estilo de lenguaje, y el del mexicano, pues son distintos. A veces tengo yo estilos de pensamiento como familiares, de casa, a lo mejor mi mamá sí era muy preocupona o a lo mejor mi papá era muy enojón, ¿no? Y entonces todos somos así. Bueno, son hábitos de manera de percibir las cosas. A estos me refiero. ¿Qué tanto, previo a todo este estrés que he vivido, ya tenía la tendencia de un hábito de mucha ansiedad o de preocupación o de preocupones? Ya le puse otro término. ¿Qué tan preocupones éramos en tiempos anteriores? Entonces, voy a recapitular. Si ustedes han sentido ataques de ansiedad o bien desgaste emocional o bien burnout, son tres cosas distintas. El burnout se da en el trabajo, el desgaste emocional es parte de lo que hemos vivido en la pandemia y tiene que ver con muchos estresores. Y el ataque de pánico son síntomas específicos que sí se convierten en un trastorno. Y bueno, estamos platicando también de cómo podemos parar. Se pueden llamar al 38 13 13 55 y nos vemos en un momento. Seguimos aquí en Hoy tu mejor momento, en este espacio de Pregúntele al terapeuta. Y estábamos platicando sobre temas de ansiedad, de burnout y de desgaste emocional y el cómo podemos ayudarnos o apoyarnos para poder salir de esta sensación. Ahora, vamos a suponer que estos síntomas de ansiedad, de ataques de pánico, que son opresión de pecho, sensación de mareo en muchas ocasiones, hormigueo en las manos, hormigueo en los pies, la sensación de opresión en el pecho, como la sensación de no poder respirar, una sensación también de embotamiento se le llama, como que uno no está presente, como que estuviera en un sueño. Dolor, puede haber una cierta opresión en la cabeza y esta sensación sobre todo de un miedo intenso, un miedo a que algo terrible, espantoso va a pasar. Pueden ser dos cosas, generalmente sucede. Una es que me va a dar un infarto o voy a desmayar y la otra es que estoy volviéndome loco. Entonces, cuando suceden estos síntomas, toda esta gama tiene un nombre que se llama ataque de pánico o trastorno de ansiedad por ataque de pánico. Bueno, estos trastornos, si no se minimizan, si no se eliminan en sí, es importantísimo ir con un especialista en salud mental. ¿Por qué? Porque ellos son los que son los que están capacitados para trabajar con los clientes o los pacientes en este ámbito. Eh, Generalmente lo que se hace en un ataque de ansiedad es trabajar con los estados elevados de ansiedad que se condicionan y se trabaja también con la forma de pensar, con la sensación física, con la respiración en muchos momentos y sobre todo con la manera en la que nuestra mente nos lleva a estos espacios y sobre todo para que no se prolongue. Hay ocasiones en las que se necesita un medicamento sí o sí, sobre todo cuando ya está involucrado el burnout o bien un tema de depresión. El tratamiento es en tema de depresión o un tema de burnout, cuando existen ataques de ansiedad y sobre todo síntomas muy fisiológicos como es el sueño, el no dormir, es importantísimo para la recuperación de nuestra mente y de nuestro cuerpo en general, pues, pero nuestra mente necesita periodos de sueño. El no dormir hace un daño enorme porque llega a afectar de tal forma nuestra biología o nuestra bioquímica, pues, que el razonamiento llega a estar afectado. De hecho, hay estudios donde la gente que no duerme durante ciertos periodos, se han hablado hasta 7 días, la sensación es como si estuviera entre despierto y en sueño. Entonces no distingue si está despierto o está en un sueño. Y hay un gran y un franco problema a nivel cognitivo, o sea, no razona. Entonces, el
tema del sueño es importante y sobre todo en estos tres casos que hablamos, ataques de pánico, trastornos de ansiedad o bien cuando hay burnout o bien cuando hay desgaste emocional, el sueño es importante. Y les comentaba que cuando estos estados se prolongan, puede ser o puede llegar a haber un estado depresivo. Todo esto lo trabaja un psiquiatra, es el mejor responsable para poder trabajar con estos temas. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar porque hablamos también de cómo trabajar con los estados de ansiedad elevados. ¿No? Habrá quienes puedan hacerlo, habrá quienes sientan que al intentar hacerlo no pueden. Ellos les recomiendo vayan a un profesional de salud mental, de preferencia un psiquiatra. Bueno, vamos a pensar en aquellos que empiezan a intentar hacer meditación, si les está funcionando, observan sus pensamientos, ven que hay pensamientos negativos o que hay una tendencia a estar pensando negativamente sobre un tema, entonces a ese ustedes le van a poner un nombre, pongan el nombre que quieran, ¿no? Cruella de Vil me está hablando y entonces cuando Cruella de Vil se presenta todo el tiempo y me causa mucha angustia, voy a tratar de eliminarlo. Y la otra es que haya un estilo de pensamiento, porque desde casa ha habido esta tendencia a estar pensando de una forma catastrófica. Ahora, otra de las formas también para poder ayudar a esto es el ejercicio, pero un ejercicio moderado, ¿no? Yo veo a gente con estrés, muy estresada, enormemente estresada, y entonces se van a hacer maratones. Eso estresa también de más el cuerpo. El ejercicio moderado a una buena intensidad lo que genera es que haya una cierta liberación de ciertos hormonas y a su vez neurotransmisores que generan una respuesta de estabilización para nuestra mente y también que tengamos un mejor descanso, un descanso más adecuado. Entonces, por eso es importante el hacer ejercicio y respetar también los periodos de sueño. He tenido clientes que empiezan a dejar de dormir porque se quedan en aplicaciones o porque se quedan viendo programas, pero a su vez sienten que están tan estresados que no pueden conciliar el sueño y entonces se ponen a hacer otras cosas que captan su atención y esto a su vez eleva el estado de alerta y por lo tanto pues menos poder dormir. Entonces también hay otra cosa que se llama la higiene del sueño. La higiene del sueño lo pueden buscar en internet. La higiene del sueño tiene que ver con los periodos de sueño y cómo y qué hacer para tener un mejor proceso de sueño. Una de las cosas o de los tips pues, que yo les diría es la utilización de todos los medios de comunicación, por ejemplo, el teléfono, la computadora, el iPad, la iluminación que nos da nos mantiene en un estado de alerta porque no es que leamos un libro. El libro, la luz da al libro y cuando nosotros estamos viendo una tablet, un teléfono, la luz nos da directamente a nosotros y entonces eso hace que nuestro sistema de sueño-vigilia no se prepare para una buena inducción del sueño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar un tiempecito antes, hay que tomarse, por ejemplo, un buen baño, un buen té, un tecito rico y ir poco a poco alejándonos de las cosas que nos causen como algún tipo de preocupación. Otra cosa es anotar las preocupaciones del día siguiente para que no estén rondando en nuestra cabeza. Y la práctica nuevamente de la meditación o bien del mindfulness pueden también utilizar. Me había preguntado otra persona, y voy a contestar nada más, Eulalia, que me decía que en ciertas ocasiones ella sentía unos mareos raros, que si eso también puede ser estados de ansiedad. Y bueno, habría que ver también, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos de síntomas fisiológicos, estos síntomas fisiológicos, pues primero le corresponde a un especialista en salud médica, pues, a un médico, no a un terapeuta, sino a un médico, evaluar que eso realmente no sea, a lo mejor a veces un trastorno de tinnitus, pues, que tenga que ver con el oído. Pero bueno, contestando un poco a usted, Eulalia,
Quizás ese mareo pueda ser consecuencia muchas veces también del estresor que tienen. Hay ciertos músculos en el cuello y también en los hombros que al contraerse y contracturarse pueden provocar un cierto grado de mareo. Y también, no sé si a usted fue, porque muchas veces les dicen cuando van ya con el doctor, les dicen, no, lo que es que estás estresada y ese estrés está haciendo que oprima ciertos, digamos, nervios, y entonces provoca esta sensación como de mareo o de que te mueve en el piso. Y sí puede ser, pero bueno, lo primero y lo más importante es ir con un especialista en salud, un médico, para todos estos eventos. Entonces, para terminar de esta plática, les comentaría que vamos a estar recibiendo llamadas al 38 13 13 55 y de acuerdo a los temas que nos vayan ustedes preguntando, bueno, pues estaremos hablando en los siguientes programas. Acabo de comentar estos 3 estados del trastorno de ansiedad, el burnout y el estado de estrés cuando uno ha vivido eventos adversos de largo tiempo. Y en algún punto me comentaban si el tema de la depresión tiene que ver también con eso. Y sí, de hecho, se sabe que cuando alguien ha vivido mucho tiempo con un estado de estrés, finalmente esto puede provocar un estado depresivo. Pero, ¿qué les parece si en 15 días, nuevamente cuando nos veamos, platicamos de esto y de otros temas más? Bueno, recuerden seguirme en mis redes, en gabyruiz.com, gabyruiz-mentor, en Instagram, gabyruiz.mentor en Facebook y gabyruiz.mentor en LinkedIn. Bueno, pues los espero en 15 días. Gracias.